Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. El día de hoy contamos con una persona muy especial. Es nuestro primer invitado hombre, masculino, y tengo el gusto de conocer a Francisco desde hace tiempo. Él es ecuatoriano, como yo, y lo conocí hace unos meses, hace casi 2 años, si no me equivoco. Él es un coach espiritual. Él ayuda a la gente a salir adelante, a superar sus situaciones personales para brillar con su propia luz. Durante más de 23 años y en más de 6 países, el propósito de vida de Francis o Pancho, como le conocen la gente cercana, ha contribuido en el desarrollo de los seres humanos y empresas en busca de excelencia y desarrollo a nivel personal, emocional, mental y espiritual, trabajando en procesos del más alto nivel. A Francisco le apasiona la idea de que los seres humanos puedan conectar con su esencia y evolucionar al acceder a un proceso de autoconocimiento donde pueden descubrir, escuchen esto, su poder interior y su espiritualidad. Al fusionar el coaching con la espiritualidad, él ha conseguido crear procesos de evolución extraordinarios. Yo soy testiga de algunos de ellos, en los que el ser humano puede crear conciencia, integrar sus distintos cuerpos, desmontar las creencias, imagínense esto, y conseguir resultados sin precedentes en su vida de una manera armónica, responsable, respetuosa y apasionante. Así que el día de hoy tenemos un invitado de honor y démosle la bienvenida a Francisco Báez desde Ecuador. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan linda, gracias por esta presentación, mi vale querida, gracias Yanira también. Para mí es un honor ser el primer hombre en este proyecto tan bonito que tienen ustedes. Sí, así que vamos a repetir, pero bueno. Vamos a ver cómo nos va contigo, vamos a ver qué nos dice la audiencia, ¿sí o no? ¿Vienen más o no vienen más? No, mentira, no estoy segura que tú serás el primero de muchos. Qué gran responsabilidad. Sí, los hombres tienen mucho también que aportar en la vida de las mujeres y hay coaches maravillosos allá afuera que nos pueden también ayudar a integrar muchos procesos en las mujeres, que es nuestra audiencia principal, pero siempre tener un punto de vista de los hombres también es muy importante para seguir creciendo y evolucionando. Así que bienvenido, Francis, a nuestro programa el día de hoy. Estamos muy contentas de verdad con Yani de que nos acompañes. Y bueno, antes de iniciar y de entrar en el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es la salud y las emociones, quisiera que nos cuentes un poquito cómo llegaste a este punto. Cuéntanos un poco tu experiencia de vida para que la gente pueda conocerte un poquito mejor. Claro que sí, muchísimas gracias. Mira esto aquí. Yo aproximadamente a los 21 años, sí, estaba ya saliendo yo de mi carrera universitaria en los años finales y fue cuando seguí un taller de coaching. Y el momento en el que hice ese taller de coaching, pero date cuenta que eso es hace casi 24, 25 años, ¿qué es lo que pasa? El coaching todavía era un mito, especialmente en mi país, en Ecuador, en donde muy poco se hablaba alrededor de todo esto. Y fue cuando en ese momento hice el taller, me apasioné de todo eso y dije, oye, creo que este es mi propósito de vida. Fue así como me gradué de la universidad y una vez graduado de la universidad les dije a mis papás, porque ellos no estaban de acuerdo que yo estudié coaching, me voy a estudiar a Argentina. Y lo primero que dijeron ellos es, ¿estás loco? ¿Cómo esto después de que a pesar de estar yo tan joven, estaba trabajando en una empresa, una multinacional, me estaba yendo bien en el área comercial, ya tenía mi título universitario, ellos me decían, oye, la vida te está llevando por otro camino totalmente distinto y tú quieres negarte a eso. Sin embargo, escuché un llamado muy profundo de servir a la gente y un proceso también muy bonito de servirme a mí. Y fue así como me encaminé en el campo del coaching. Posteriormente, después de estudiar en Argentina, me fui a estudiar a México y fue así como empecé en todo esto. Comencé una empresa de capacitación en mi país, ¿sí? Y poco a poco también por las relaciones que había hecho y pues también, de hecho, por haber estudiado en todos estos lugares, se me fueron abriendo puertas en estos países y para poder trabajar y dictar entrenamientos allá en coaching ontológico, transformacional y demás. Sin embargo, mire esto aquí, mi crecimiento fue un crecimiento súper rápido. Y lo que sucede es que aproximadamente como que a mis 30 años, sí, ya estaba dictando talleres en México, estaba dictando talleres en Panamá, estaba dictando talleres en muchos lugares
y realmente estaba como que súper bien económicamente, profesionalmente, las cosas estaban marchando. Y es entonces donde viene la noche oscura de mi alma. Y como parte de esto viene un proceso, este famoso viaje heroico, en el que aparentemente estoy en la cima y digo, oye, lo tengo todo. Y fue cuando unos antiguos socios míos de una anterior empresa hicieron un negocio que, en fin, salió todo bastante mal, quebramos, nos fue pésimo. No solamente eso, sino que mi ex esposa me propone el divorcio y me dice, ya no quiero estar contigo, se acabó. Producto de todas las cosas que habían pasado, me quedo sin trabajo realmente, o sea, dejo ya de trabajar en el exterior, me dedico nada más aquí y mi vida se hace pedazos, me enfermo, ¿sí? Estoy muy enfermo, muy mal de salud y es en ese momento donde digo, oye, ¿qué pasa? Mi ego más alerta que nunca, porque dice, ¿cómo tú después de haber trabajado tanto tiempo y supuestamente haber trabajado en tantos lugares tienes la vida que tienes ahora? O sea, ¿qué onda? Y claro, comienzo una depresión muy fuerte. Y es entonces cuando me presentan a una persona, ¿sí? A una sanadora que de a poco empieza a meterme en el tema de las emociones y cuando voy a verla por el tema de salud, lo primero que me dice es, ¿cuál es tu tristeza? Wow. Y claro, yo hasta ese momento súper estructurado y pues la vida todo bien y yo soy coach. ¿Qué es lo que sucede? Le digo, no, ninguna, estoy bien, nada más es un tema de salud donde mis pulmones están colapsados. Y me dice, ¿cuál es tu tristeza? Y empiezo a llorar. O sea, no te imaginas todo lo que no había llorado en ese tiempo. Y es entonces cuando desde ahí empiezo a entender el tema de las emociones, pero va más allá, porque me abre las puertas a un curso de milagros. Y es ahí cuando empiezo a tomar la responsabilidad de mi vida, pero principalmente acojo la espiritualidad como una herramienta. ¿Sí? Hasta ese momento yo era, o sea, creía en un Dios, sí, pero desde la parte religiosa, ¿sí? Desde el cristianismo, una herencia, pero no entendía lo que era espiritualidad. Y es entonces cuando comprendo que la vida me había dado esa oportunidad para poder hacer ese viaje interno y entenderme a mí mismo, porque yo no puedo sanar a alguien si no me sano a mí mismo. Y es así como, pues obviamente empieza todo este proceso de sanación y cuando estoy bien, sí, ¿qué es lo que sucede? Porque aparte de eso venía yo desarrollando un proyecto y era un proyecto en donde yo voy a ser un ejemplo de se puede salir adelante para poder demostrarle a mi ex esposa, para poder demostrarle al mundo, para demostrarle a todos los con los que quebré y los que me dieron la espalda, sí, que yo soy bueno. Y es entonces cuando era mi ego. Claro. Y cuando entro en el tema de espiritualidad me doy cuenta de que no tenía que demostrarle a nadie y que son los más grandes maestros en mi vida, porque me abrieron la oportunidad de conocerme a mí mismo y encontrar ese programa. Y es entonces cuando desarrollo un proyecto donde vamos a trabajar con las energías arquetípicas de los elementos y empezar a entender cómo hacemos este viaje de descubrimiento espiritual. En fin, te he hecho un resumen de 25 años, así como que ¿De comprimido cuántos años? rapidísimo. 25. Aproximadamente Cálculale la edad. 25 No, años. No, o sea, yo creo que tantas veces Vale y yo hemos hablado de esto y mira, con todas estas entrevistas que empezamos a hacer este año en el podcast, siempre estos momentos de adversidad es lo que nos hace crecer. O sea, a nosotros no nos hace crecer el éxito, nos hace crecer caernos una y otra vez y ver cómo nos levantamos. Entonces, cuando tú decías como ese momento oscuro, yo decía, wow, aquí es donde viene el queso de la tostada, porque aquí es donde viene todo esto. Y lo hemos hablado muchas veces, de todas las cosas que nos han pasado a nosotros mismos, lo que podemos escuchar y de cómo cuando tú te enfocas, que a mí me encanta este dicho, cuando tú te enfocas en el dolor vas a seguir sufriendo, pero cuando te enfocas en la lección vas a seguir creciendo. Yo creo que todo eso fue lo que lograste tú en todo este proceso. Y algo que me encantó, y sabía, esto es como las películas que uno sabe qué va a pasar, pero cuando tú dijiste, bueno, y conseguí este coach, a esta persona, y cuando me preguntó cuál es tu tristeza, yo dije, seguro que se guindó a llorar. Y efectivamente, ¿no? Y Claro que sí. la próxima pregunta que te quiero hacer es, quiero entender un poco cuál es tu visión de cuál es la relación de la salud y la enfermedad. Y te pongo un ejemplo que a mí me pasó en el 2019. Y bueno, tiene que ver con las emociones, con todo esto que hablaba. Yo empecé con unos dolores de cabeza tenaz, pero mal, 3 meses, fui a médico, me mandaban pastillas, las pastillas no me ayudaban. O sea,
porque yo sabía que había algo más allá. Y hasta que no hice terapia de ángeles y agarré y todas esas emociones las solté y entendí que yo misma me estaba causando este problema de los dolores de cabeza porque no estaba manejando mis emociones bien. Entonces, bueno, no sé, ¿cuál es la relación que puede haber entre la salud y la enfermedad? Esta pregunta que me haces es importantísima para poder entender primero nuestro plan de vida. Y con esto, este famoso proyecto sentido, ¿sí? O el propósito de mi vida. Lo que denominamos también el plan de mi alma. ¿Para qué estoy aquí? Lo que sucede es que, mira, estoy aquí como yo te contaba, el momento en el que entendí mi espiritualidad, me di cuenta de que entender el origen es el que nos permite tener la comprensión para poder sanar o para poder darle forma a todo lo que estamos experimentando. Buda decía, la madre del sufrimiento es la ignorancia. Y la ignorancia desde el desconocimiento. Cuando desconocemos algo es cuando empezamos a sufrir. Y es entonces cuando queremos entender para qué mi alma vino a este plano, el plano físico. Mi alma, mire esto aquí, pues hay una diferencia entre espíritu y alma. Espíritu es esa fuerza del Padre, el origen, ¿sí? A lo que nosotros denominamos o conocemos como Dios, que lo que hace es, sí, más o menos es como el vasito de agua del mar, que tengo el vasito de agua y tengo el mar en mis manos, sí y no. Pero este espíritu, entonces, que es parte del Padre y la fuente, lo que hace es que necesita un alma, que es el traje de buzo para poder entrar en esta inmersión y poder entonces vivir la experiencia humana. Pero cuando nosotros somos alma ya, escogemos un cuerpo para poder darle forma a todo esto. Y como parte del cuerpo y parte del ego, porque esto es el ego, ¿sí? Y que queremos pues obviamente conceptualizarlo bien y entenderlo, escojo una experiencia en donde lo primero que hago es escoger a mis padres para saber qué es lo que yo ahora mismo vengo a experimentar acá. ¿Por qué? Porque a través de mis padres yo recibo la herencia, ¿sí? De los programas familiares que yo vengo a vivir. Y desde ahí como despierto al amor. Parte de eso es también escoger no solamente la familia y mis padres, sino también cada una de las vivencias que voy a tener. Y dentro de las vivencias viene la enfermedad. Y quiero entender entonces para qué yo escogí esta enfermedad. Aunque nosotros, y esta parte puede sonar súper loca cuando nos estén escuchando, aunque nosotros no queremos la enfermedad es uno de los más grandes maestros que tenemos en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque saca a la luz un sinnúmero de situaciones que están presentes, que cuando aprendemos a manejarlas, bendecirlas y definitivamente aprovecharlas, pasa lo que tú decías, Yanira. Logro dar ese salto en donde no solamente me curo, sino que adicionalmente puedo evolucionar. Y con cada paso que doy para poder trabajar en mi salud, lo que hago es liberar a mis ancestros y liberar a mis descendientes del mismo programa que ahora mismo se ve reflejado en mí. Es entonces cuando la enfermedad, y llamemos enfermedad no solamente el dolor de cabeza o probablemente el cáncer, la diabetes o cualquier cosa que nos esté pasando a nivel físico, sino que la enfermedad tiene que ver con ¿qué? Con ese proceso donde hay un error. Y ese famoso error del que se habla en el curso de milagros tiene que ver con ¿qué? Con una relación que está enferma y ahora mismo no puede progresar. Mi relación de pareja, mi relación con mi familia, mi relación con mis hijos, mi relación con mis padres, mi relación con el entorno, mi relación con el dinero, mi relación a nivel laboral, o sea, ¿qué está pasando conmigo a nivel laboral? Y todo eso de allí, yo quiero empezar a mirarlo no desde qué mal y está todo hecho pedazos y me meto en esa emocionalidad que lo que hace es me tiene más detenido y sigo dándome vueltas en un problema al que le doy realidad. Versus que aprovecho como el gran maestro y me pregunto, aunque no lo entienda, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Sí? Y es entonces cuando el siguiente paso es el perdón. Pero ya me estoy adelantando y me estoy yendo muchísimo más allá, ¿sí? La cosa es que podamos seguir trabajando en esto. No, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama El plan de tu alma, donde explican todos estos conceptos que Francis, es un libro pero poderoso, profundo, un poco fuerte. Yo tengo amigas que no lo han podido terminar de leer porque son conceptos muy novedosos, pero que a mí me hicieron mucho sentido para poder entender por qué uno vive las experiencias de vida que uno experimenta, y muchas de esas experiencias son ya escogidas. No es que
me pasa esto, sino que uno a un nivel de alma escoge qué es lo que va a vivir para justamente lo que dice Francis, poder ir sanando, ir soltando temas que pues vienen, como tú bien dices, Francis, de generaciones. Uno puede ser ese eslabón ya desde un plano de conciencia plena, ese eslabón que rompa ciertos comportamientos pasados generacionales, justamente para poder vivirlo en armonía tus futuras generaciones. Y yo tuve la oportunidad de leer este libro justamente porque quería entender mejor la relación con mi hija, por ejemplo, y porque ella es mi gran maestra. Yo siempre digo, mi hija es mi gran maestra, y desde el espejo donde yo empecé ya con la maternidad a reflejar un montón de cosas que creo que estaban metidas debajo de la alfombra. Y ella me las empezó a sacar aquí, una, otra. Y yo dije, no, si yo no trabajo, esto me va a dar algo. De hecho, me enfermé. Y ya ni recuerdo perfectamente cuando me dio una gastritis. Yo decía, ¿por qué me dio la gastritis? Y una coach ayurvédica con la que trabajé me dijo, bueno, ¿qué es lo que tanto te enoja? Porque eso está relacionado con el enojo. ¿Qué es lo que te enoja? Y a mí me enojaba no poder entender este tema, pero ya vamos a ir justamente ahorita. Y gracias por traer esto, Francis, porque creo que es importante. Son conceptos, como tú dices, un poco locos, pero que yo creo que la humanidad está despertando a un nuevo nivel de conciencia. Creo que cada vez somos más y más las personas que entendemos que hay una forma diferente de vivir y de entender las cosas y no simplemente seguir a ciegas lo que pues nos han transmitido. Y en línea con eso, justamente hablando de la ira o la tristeza, ¿cómo crees tú que contribuye la emoción o las emociones en las enfermedades y a la vez también un proceso de sanación? Totalmente. Mira esto. Quiero retomar algo que tú dijiste que me parece que es importantísimo, ¿sí? Hacer un alto aquí antes de avanzar con tu pregunta, y es lo que tú decías, lo que viví a través de mi hija. Nuestros hijos son los portavoces, ¿sí? Y mira esto aquí, no solamente portavoz, sino el altavoz. Es esa bocina enorme, ese parlante enorme que nos dice a nosotros lo que no queremos ver en nosotros mismos. Tal cual. Y es cuando tenemos la oportunidad de empezar a mirar que cuando yo veo algo en mi hijo, cuando yo veo algo en mi hija, ese algo habla más de mí que de ellos. De hecho, nosotros podemos ver que hasta la edad de independencia, y eso ya lo manejo yo en terapia, por ejemplo, ¿sí? Cuando vienen con un niño y me lo traen a terapia al niño, lo primero que les digo a los padres es perfecto, vamos a trabajar con el niño y vamos a darles herramientas bonitas. Pero aquí es una cosa donde si tú quieres que trabajemos realmente en su proceso de sanación, los primeros que van a tomar terapia son ustedes. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el producto de lo que está pasando con papá y mamá y el conflicto que están viviendo, lo vamos a ver reflejado en los hijos. Y cuando es así el loco, porque ellos me dicen, no, pero es que yo no soy el del problema. Listo, dame la oportunidad, vamos a trabajar 4 sesiones. Y después de 4 sesiones con ellos, sin haberle hecho nada al niño, pero nada, es impresionante cómo llegan y dicen, ¡ah, mi hijo cambió! Y es así como nosotros que empezamos a ver. Pero mira esto, vamos a retomar entonces el tema de tu pregunta. ¿Qué pasa con las emociones? Nosotros vemos este cuerpo que es el cuerpo físico. Y este cuerpo físico, a partir de este cuerpo físico, empezamos a crear nuestra realidad. Sin embargo, queremos nosotros empezar a mirar que no es el único cuerpo que tenemos. Este, de hecho, es el producto ya de lo que sucede en todos los otros cuerpos. El siguiente cuerpo vamos a tener nosotros el cuerpo energético. Es esta energía, el calorcito, que cuando nosotros frotamos nuestras manos podemos sentirlo. O no sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Que de repente tú estás acostadita en tu cama, ¿vale? Y viene tu hija y antes de que tú, pues, la veas o sepas que es tu hija, porque incluso entró despacito al cuarto, se va a acercar a ti y tú ya sabes que es ella, porque sentiste su energía. O antes de que tu esposo ya abra la puerta y entre a tu casa, tú ya sabes que llegó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la energía nosotros queremos ver esta información. Y esa información queremos aprender a manejarla. Posteriormente, ¿sí? Después del cuerpo energético, tengo el cuerpo emocional. Y mis emociones van a crear una energía. Nosotros pensamos que la energía es la que crea las emociones. Y no, las emociones crean una energía. Mira esto aquí. Yo ahora mismo entro a un lugar donde todos están aburridos y están, no sé, pues deprimidos o alguna cosa, y entro con toda la emoción porque me acaban de dar una gran noticia, ¿sí? Voy a ser papá, o me salió un proyecto, me gané la lotería, no sé, y entro y se siente la energía a partir de la emoción.
E incluso, mire esto, aquí entro porque está pasando alguna situación compleja en esa habitación en la que están muchas personas deprimidas, y lo que ocurre es que, aunque yo me quede calladito y no les cuente lo que está pasando, es como que, oye, ¿qué onda con él? ¿Qué está pasando? Esa energía. ¿Por qué? Porque mi emoción provoca la energía. Y aquí es clave porque la emoción entonces es la que le comunica al universo, a la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero vivir? Y ya les voy a contar esto más adelante. Además del cuerpo emocional viene el cuerpo mental. El siguiente cuerpo es el cuerpo mental. Y queremos empezar a mirar que antes del pensamiento existe la nada. Por lo tanto, a través de nuestros pensamientos nosotros provocamos, sí, una emoción que genera una energía que se ve, pues obviamente, a nivel físico reflejada. Y el último de los cuerpos, no siendo el menos importante, sino definitivamente el origen de todo, es el cuerpo espiritual. Estos 5 cuerpos abarcan muchos otros cuerpos más, pero vamos a hablarlos así nada más para que podamos entenderlo y de una forma súper fácil de poder digerir. Entonces, el programa que yo escojo a nivel espiritual, ¿sí? Viene a reflejar un pensamiento. Por eso es tan importante poder yo ser consciente de mis pensamientos y entrar en esos espacios de meditación en el que yo me escucho, ¿sí? En el que yo me observo. Meditación no solamente es del ejercicio, y a veces esta parte no la entendemos bonito porque creemos que meditación es del ejercicio donde yo me levanto a las 5 de la mañana, medito hasta las 6 y ya. Perfecto, es bellísimo. Y definitivamente es una herramienta que nos permite vivir desde la conciencia. Pero la meditación es un proceso en donde no se acaba a las 6 de la mañana. Son las 24 horas del día observándome, observando mis pensamientos, escuchando mis palabras, mirando a mi alrededor. Me doy cuenta que incluso, mire esto aquí, es la primera vez que yo veo a alguien, me acabo de topar con Yanira y es como, ¿qué es lo que ella me está diciendo ahora a mí? Entro en ese proceso de observación. ¿Por qué ahora estoy sintiendo lo que estoy sintiendo con Vale? ¿Por qué ahora mismo me pasa eso con mi esposo? ¿Por qué me pasa con mi esposa para bien y para mal, entre comillas? ¿Por qué? Porque todo tiene información. Una vez yo observo mi pensamiento, ¿qué es lo que sucede? Mi pensamiento crea mi realidad, porque es cuando el pensamiento abre la puerta para algo. Pero para que esa realidad tenga sentido, necesita de la emoción. La emoción le da sentido a todo. Por eso es que nosotros estamos llamados a manejar un evento traumático o difícil en los próximos 60 días. Si tú dentro de los próximos 60 días no manejaste el trauma, se convierte en algo que es patológico e incluso se ve ya reflejado en tus genes y tu ADN. ¿Sí? Wow. Yo he hecho muchísimos experimentos alrededor de esto para poder mirar qué es lo que pasa a nivel genético con la emoción. Y es entonces cuando la emoción provoca que la energía cambie, y la energía y la composición esta energética, ¿qué es lo que ocurre? Hace que nosotros a nivel físico nos sentamos débiles, y es cuando permitimos la entrada de virus, bacterias, enfermedades y todo lo que está allí para que nosotros podamos entender. Y es entonces cuando veo mi cuerpo físico que yo quiero entender qué es lo que está pasando conmigo a nivel emocional. Sí, totalmente. Wow, o sea, no sé por dónde empezar, pero porque creo que dijiste muchas cosas y tengo mucho que decir también. Mira, hace unos meses entrevistábamos a Natalia Romero, colombiana, y ella hablaba que ella está como todo el tiempo haciéndose preguntas, y yo me he dado cuenta también de que, o sea, mientras más uno se conoce y todo este proceso meditativo del que tú hablabas, más te ayuda, ¿no? A entender qué es lo que está pasando, y eso yo antes no lo hacía, ¿no? O sea, yo estoy en constante meditación todo el tiempo. Cuando me veo pensando, o sea, si tengo alguna emoción que dice, no sé, o sea, que estoy celosa por algo, ya va, espérate, ¿por qué estás celosa? O sea, ¿qué puedes hacer? O sea, primero es como aceptar lo que estoy sintiendo, ¿no? Y me pasó en estos días que he salido varias veces con un chico y yo, ya va, pero ¿por qué estoy saliendo con él si como que tal vez no le veo futuro o no es la persona para mí? Ajá, bueno, Yanira, bueno, es que te dice que tú estás linda, que tú eres súper interesante, que le encanta hablar contigo. Ah, es por eso, es por la atención. Y yo, bueno, ¿por qué? Bueno, porque tal vez no tengo una pareja o tal vez no me estoy dando la atención a mí, ¿no? Entonces es súper interesante vivir en una vida en donde uno está todo el tiempo preguntándose ¿por qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿No? Y cuando tú hablas con los pensamientos, yo creo que muchas veces nosotros hemos hablado con Vale
nosotros tenemos 60.000 pensamientos al día y de esos 90% son los mismos de ayer, de hoy y de mañana. Y de esos 80% son negativos, ¿no? Entonces, en general, uno se está pasando todo el tiempo en pensar en negativo. Pero si tú puedes estar consciente de todo lo que está pasando, sí, bueno, no de los 60.000 pensamientos porque es un poco loco, ¿no? Pero a medida que tú estés viendo y estés viviendo en el presente, vas a estar consciente y ahí es donde los puedes cambiar. Porque lo que tú decías, o sea, la forma en que yo pienso determina cómo yo me siento y determinan las acciones que tomo. Entonces, si yo estoy pensando negativo con una emoción negativa, o sea, no sé, tristeza, rabia, lo que sea, yo voy a actuar negativamente o no voy a actuar. Y para nosotros crear esa vida, para nosotros sanarnos, hay que actuar. Ujú. Wow, me Yo dejaste como sin palabras te con quiero todo. Quiero contar seguir una hablando. cosa. Sí, no, Yo, bellísimo. Te quiero contar una cosa en función de lo que tú cuéntame. estás diciendo, y es que, mira esto aquí, conforme voy avanzando en este viaje espiritual, comienzo a conocer algunos maestros. Y dentro de todo esto de aquí, la vida me lleva a poder realizar viajes de sanación, viajes sagrados. Yo hago viajes a algunos lugares en esto de aquí, pues Machu Picchu, la India, es más, algunos lugares súper chéveres. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esto de aquí? Pues vamos a lugares energéticos para poder procesar esto, pero bueno, esto dejo en un paréntesis nada más, porque ahí conozco unos maestros, y dentro de estos maestros Mm, conozco una maestra que es mi maestra, o una Pampa Misayo, una sanadora, que es quien nos ha puesto pues obviamente en contacto con, sí, toda esta energía de los incas, de los famosos incas. ¿Qué es lo que ocurre? Es una civilización que, si bien es cierto, no ha sido tan explotada o tan conocida, poco a poco se va develando que es una de las más importantes de todos los tiempos, ¿sí? Una de las más importantes a nivel mundial. ¿Pero por qué te hablo de esto? Los queros, que son los guardianes de esta sabiduría inca, hablan de qué? De ser un hombre medicina o una mujer medicina. Y el hombre medicina o la mujer medicina es aquella persona que puede curar, que ujú, sana. Pero ujú, ¿por qué sana? Mire esta parte de aquí, porque tiene autoridad. Y es lo primero que queremos empezar a mirar. Yo tengo autoridad cuando puedo gobernarme a mí mismo, que es lo que nosotros no vemos muchas veces con las autoridades, ¿sí? O con los gobernantes. Y es cuando ellos lo que dicen es, mira, autoayuda tiene que ver con qué? Con ayudarte a ti mismo, ¿sí? Autogeneración, yo genero. Autoanálisis, yo me analizo. Autoridad tiene que ver con qué? Con que yo me gobierno a mí primero. Yo no puedo gobernar algo, sí, mire esto aquí, si no me he gobernado a mí. Y es entonces cuando ellos veían que para que un gobernante pueda ser un gobernante o para que un chamán pueda ser un chamán, tiene que ser autoridad. Y desde la autoridad yo soy un hombre medicina o yo soy una mujer medicina. ¿Y qué es lo que hago? Tengo el poder para poder sanarme, como lo hacía Jesús, como lo hacía Krishna, como lo hacía Buda, como lo hacía Pachacuti, como lo hacían todos estos grandes maestros. Y es entonces verdad. cuando entro en este proceso de sanación en donde, ¿cómo yo sano? A través de la autoridad que tengo sobre mí, porque en mi universo me declaro a mí, ¿sí? El autor, me declaro el protagonista, me declaro, ¿sí? Aquella persona que puede mandar sobre mí. No dejo que los paradigmas imperantes manden. Y es entonces cuando, a través de mi autoridad, yo, con mi palabra, mis emociones y mi pensamiento, empiezo por este pensamiento, palabra y emociones, porque es realmente el orden, lo que yo hago es alinear y entro en un proceso de sanación, ¿sí? Por eso es tan Ujú, importante esta parte. Y es entonces cuando nosotros queremos ver que una de las cosas que me decían ahora que estabas hablando de pareja, y por eso me salta, uno de estos maestros, uno de los queros, decía, en la civilización, bueno, en la civilización occidental, una de las cosas que pasa es que nosotros tenemos una pareja, ¿por qué? Porque yo la veo tan bonita, lo veo tan bonito, y empieza pues nuevamente a producirse un proceso químico de enamoramiento en donde yo te veo, me atraes, yo quiero estar contigo. Y lo que él decía aquí en los pueblos y en ciertos pueblos que todavía no son contactados o que buscan ellos, sí, aislarse un poco para poder seguir manteniendo las tradiciones, especialmente toda esta parte espiritual, lo que decía es, nosotros lo que hacemos aquí es, sí, nos casamos por conveniencia. Las familias se unen, sí, yo veo que los niños, mire esto aquí, nos conviene que estén juntos, tu niño y tu hijo y tu hija, sí, pues son lo mejor y pues van a ser una buena pareja y les unen.
y comienza todo ese matrimonio. Y entonces, e incluso si es que ellos ya están un poquito más grandes, adolescentes, decimos, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú me convienes, porque no somos pareja, conozcámonos un poco y vamos a unirnos. Y entonces yo le preguntaba y le decía, oye, pero ¿no te parece que eso es inhumano? O sea, ¿en dónde entra el proceso de enamoramiento? ¿Por qué le vas a escoger una pareja? Y me dice, mira esta parte aquí. El enamoramiento es un proceso que dura 6 meses. Después de los 6 meses, ¿qué es lo que ocurre? Se acabó el enamoramiento y ¿con qué te quedas? Y es entonces donde Con dice, la realidad. en el mundo occidental, tú entras por las hormonas, por el enamoramiento, porque sexualmente te atrae, porque hay un montón de cosas que se mueven, y lo que ocurre es que después de 6 meses o un año, sí, se acabó. Entonces, empiezas siendo y terminas fingiendo. ¿Cuántos matrimonios después de 5, 10, 20 años ya ni siquiera se llevan y son, en el mejor de los casos, buenos roomie? Y nada más. Sí, Pero lo que decía aquí es, aquí no hay un solo divorcio. ¿Por qué? Porque empiezo fingiendo y termino siendo. Porque entiendo que yo estoy contigo porque es mi elección. Y lo que más, escúchame bien, aquí se respeta, es que las elecciones que tomamos, porque mi elección y cuando yo doy mi palabra, porque entiendo lo que significa la palabra, porque con la palabra sano, porque con la palabra construyo, porque con la palabra destruyo también, porque es el crédito que yo tengo, ¿qué es lo que sucede? Yo te doy mi palabra, yo estoy contigo hasta el final de mis días, porque es una elección y aprendo a honrar. Y entro entonces en ese proceso en el que tú eres mi elección y te elijo todos los días. Y todos los días me enamoro de una nueva Vale, de una nueva Yanira, de una nueva Katy, de una nueva María, de una nueva Juanita. ¿Por qué? Porque todos los días tengo una mujer nueva y tengo un hombre nuevo. Y entiendo que mi elección eres tú y aprendo a enamorarme de forma distinta. Hoy me enamoré de algo que pues probablemente no vi hasta ayer. Y me doy cuenta de que todos los días eres una persona nueva. Entonces, mira ese proceso tan bonito. Y así es como ellos trabajan en este proceso de sanación a nivel emocional y materialización, ¿sí? Porque esa es la parte, ¿sí? Materialización, materializar los resultados, que es lo que hacemos en el proceso de enfermedad y sanación. Qué lindo. Qué lindo. Te iba a hacer una pregunta. Me quedé así como que... Sí. Mira, ok. Mi pregunta era, o sea, estamos hablando de todas estas emociones y de la enfermedad y de la salud y cómo nos podemos enfermar. ¿Cómo, o sea, cómo podemos hacer nosotros, por ejemplo, yo en el caso, cuando te conté que tenía esos dolores de cabeza, que me empezaron esos síntomas, yo fui al neurólogo, ¿no? Me encontraron algo, pero no es nada grave. O sea, aparte de la locura, supongo, pero ¿qué podemos hacer nosotros como para estar conscientes cuando esos síntomas aparecen en nuestra vida? Porque yo creo que ahí es importante, porque yo no me di cuenta que los síntomas me los estaba causando yo porque no estaba aceptando mi situación personal, familiar y no estaba aceptando mis emociones, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando esos síntomas aparecen? ¿Cómo podemos estar pendientes de que esos síntomas me los estoy ocasionando yo misma? ¿Qué pregunta tan importante? Mira esto. Los síntomas, lo que yo siento, ¿viene con qué? Con los sentimientos. Y esto de aquí se relaciona con mis emociones. Pero ¿qué es lo que hace la medicina occidental? No por eso digo que sea mala, por el contrario, tenemos que aprender a vivir en este mundo en donde, claro que hay un ego y hay un cuerpo físico, entonces queremos aprender a manejarlo todo, ¿sí? De forma integral, ¿sí? Es más, yo tengo mis tíos que son médicos, mi mamá médico, y es una cosa súper loca, porque pues obviamente yo entiendo la importancia del médico, pero entiendo también esta otra importancia, y es cuando queremos empezar a mirar. Aparece el síntoma y lo primero que hacemos es, ¿tienes dolor de cabeza ahora? Toma estas pastillas. Tómate unos ibuprofeno, tómate unos paracetamol, tómate esta cosa de aquí. O sea, lo que hacemos es cortar el síntoma. Pero el cortar el síntoma no hace que yo me sienta mejor. Ahora mismo tienes que tomar una pastilla, cualquiera que sea, ¿sí? No voy a hacer cuñas publicitarias ni voy a hablar mal de nada. Y lo que sucede es que te tomas una pastilla por tu dolor de cabeza una vez a la semana. Después ya es 2 veces a la semana. Después son 3 veces a la semana. Después son 1 diaria. Después son 2 diarias. ¿Por qué? Porque el síntoma sigue gritándonos. Oye, algo está pasando contigo. Esto es equivalente a, ahora mismo tú vas a cruzar una calle y vas distraída en tu celular y de repente lo que sucede es que no te das cuenta de que viene un camión y te va a atropellar. Y es entonces cuando, pues, Vale está contigo, sí, cerca, porque las dos salieron a tomarse un café, me invento, ya está en una película, y de repente lo que te dice es,
Yanira, cuidado, ¿sí? Y tú sigues distraída en tu teléfono y el siguiente grito va a ser, Yanira, cuidado. Y pues no, todavía no le haces caso y de repente una cosa en donde te grita, cuidado. ¿Por qué? Porque estás a punto de que te atropelle el camión. Es lo que pasa con el síntoma. Si yo no manejo la causa, lo que va a pasar es que la enfermedad o el síntoma va a ser tan grande hasta que es inevitable, o sea, pues obviamente que nosotros escuchemos. Sin embargo, si a eso tú dices, no, qué molesta, vale, mejor me pongo audífonos para no escucharle, ¿sí? ¡Pam! Te das con el cáncer, te das con la diabetes, te das con la situación compleja, y es ahí, e incluso cuando yo viva esto, que quiero aprender a bendecir. ¿Qué es el bendecir? Bendecir viene de bien decir bien las cosas. Y es entonces cuando la enfermedad no quiero maldecirla, no es como que qué vaina, estoy enfermo, qué va, esto es una porquería, sí, a mí siempre me va mal, o sea, ¿por qué? Porque a mí, desde ahí no vamos a solucionarla. Es bendigo, bien digo. No entiendo para qué estás llegando a mi vida, no entiendo para qué debo vivir esta situación, pero ¿sabes qué? Agradezco. Gracias porque entiendo que hay algo que ahora mismo voy a manejar y entiendo que es el inicio de un proceso de sanación. Ese es el tema, ¿sí? Yo decido interpretar mi vida de una forma diferente. Cuando viene la enfermedad, yo veo que esto es el inicio de la sanación. ¿Por qué? Porque es la ley de la polaridad, una de las leyes espirituales que nosotros tenemos. Salud, buena salud y mala salud, enfermedad, son parte de lo mismo. Es como la luz y la oscuridad, es como el frío y el calor, es parte de lo mismo. Entonces yo quiero ver que salud y enfermedad son parte de lo mismo. Y lo que ocurre es que están ahí para poder enseñarme y llegar al equilibrio. Y en ese equilibrio, ¿qué es lo que yo hago? ¿Sí? Agradezco esa enfermedad y entiendo qué es lo que tienes que decirme. ¿Qué es lo que tienes que decirme? ¿Por qué? Porque ahora veo como mi oportunidad para experimentar, no enfermedad, para experimentar sanación, para experimentar plenitud, para experimentar bienestar. Y es entonces cuando, para poder trabajar este proceso de enfermedad, sí, a sanación, lo primero que hago es perdonar. El perdón, sí, es la llave y la clave de la sanación. Y es por eso que nosotros vemos en el curso de milagros, esta psicoterapia de un curso de milagros, que es uno de los recursos más bonitos que yo he experimentado y que yo tengo para poder crear sanación, que no te imaginas los procesos con los que hemos abierto. Y después de eso puedes trabajar en todos los otros procesos a nivel energético, como Tamiana, que es bellísimo, otro proceso más en el que hemos trabajado, proceso como el Reiki, proceso como Chikun, como procesos como el Rakiram, o sea, todas estas cosas que son bellísimas, ¿sí? También procesos como la homeopatía, donde estás ya inclusive trabajando ya mucho más a nivel físico, o esta medicina neural, o las medicinas nuevas que tenemos ahora. Y después de esto también, ¿por qué no? Lo complemento con la parte occidental, y si tengo que tomar mi pastilla, mi ibuprofeno, lo que sea que tengo que tomar, lo voy a hacer, pero desde la toma de conciencia, en donde no quiero quitar este aprendizaje. ¿Por qué? Porque es más, si yo no logro curarlo, lo que hago es heredarle. ¿A quién? A mis hijos. Si tengo hijos físicos, porque tengo descendencia, les heredo a ellos. Y si no, a mis hijos simbólicos, a mis perritos, a mis gatitos, a mis mascotas y a mis proyectos. O sea, queremos empezar a mirar que es de locos. ¿Por qué? Porque al ser nosotros de energía, empezamos a derivar toda esta energía. Y por fidelidad familiar es cuando nosotros empezamos a, sí, gracias papá, gracias mamá, porque ya que tú no lo pudiste, yo me hago cargo de esto, porque soy parte del clan. Y como parte del clan, yo no te voy a dejar solo y no te voy a dejar sola con eso. Así esté peleadísimo con papá. Es más, mientras más peleado con papá esté, mientras más peleado con mamá esté, sí, me hago cargo más del programa, porque el juicio es el que nos lleva a eso. O sea, mira cómo hay tanto detrás de esto. No, bueno, la verdad, nunca lo he visto. Yo siempre he pensado que uno sí puede ir transmitiendo a sus generaciones, pero siempre lo pensaba desde el plano heredar a mis hijos. Pero cuando dijiste lo que puedes heredar hasta tus mascotas, inclusive a tus proyectos, porque la carga energética va a donde le pones tú tu atención. Entonces, si no tienes hijos, pero estás en 1000 proyectos o quieres lanzar, que es como dar a luz, ¿no? Un negocio, un proyecto, una idea, no fluye. Todo como que se te va en contra y dices, pero ¿por qué será que
que al de al lado le va bien y a mí no me va bien, pero ¿qué estaré haciendo mal? Y la verdad, Francis, es un tema súper importante lo de la toma de conciencia. Mira, Yanni sabe, yo hace meses estoy lidiando con un tema de dolor de pies, me he hecho ver aquí en Estados Unidos, me he ido a Ecuador, me lo han visto allá, ahora ya estoy tomando medicación y dije, pero ¿por qué me duelen los pies? Y dije, a ver, ¿qué me estarán tratando de decir mis pies? Y la primero que me llegó así, ¡tan! Como la iluminación fue, para un poco. Porque yo hasta antes del dolor de pies entraba, salía, volvía, entraba, nunca me sentaba, siempre estaba haciendo algo, siempre acelerada, distraída en cualquier cosa, ¿no? El teléfono, o sea, como distraída con aquí arriba en lugar de estar más abajo. Creo que ha sido una llamada de atención fortísima de mi cuerpo diciéndome, para y enfócate en lo que verdaderamente es importante, en tu autoconocimiento, en tu sanación interior, en dejar patrones de lado, creencias que no te sirven o que ya en un momento tal vez te sirvieron, pero ahora ya evidentemente no te sirven. Perdonar. Cuando yo entré en un proceso de sanación para poder entender mejor a mi hija, yo decía, tengo que perdonar tanto. Y lo he visto mucho, porque he tratado de hacer el curso de milagros y luego vamos a entrar a esa pregunta, pero se dice muy fácil, perdona 7 veces 7, así dice, ¿no? En la Biblia Pero dice. perdona a quién, mi vale. Esta es la parte clave. A ti. Porque ni siquiera es a papá, a mamá, o al victimario, o al sospechoso que alguna vez nos rompió el corazón, o al tío que se portó mal con nosotros, o al abuelo que nos abandonó. No sé, o sea, puede ser una historia de estas. Y lo que ocurre es que nosotros queremos entender que el perdón es un autoperdón. Esa es la parte. Me perdono porque no lo supe hacer mejor. Me perdono porque me hice daño a través de esta situación que no la entiendo, pero que yo la traje a mi vida. Me perdono a mí porque yo escogí este plan. Me perdono a mí porque incluso yo pensé que mi victimario, mi ex esposo, los papás, los hijos, el ex jefe, aquella persona, como te digo, que te rompió el corazón, fueron elegidos por mí y son los maestros perfectos. Y entonces, hasta que yo no me perdone a mí, yo no puedo avanzar. El perdón no es el perdón hacia otro, porque es ahí cuando viene el ego y es cuando, no, yo ya le perdoné, pero sigo con el dolor, entonces no has perdonado. El perdón es cuando yo le libero al sospechoso totalmente, le libero, o sea, ya te suelto. ¿Por qué? Porque al soltarte lo traigo y recupero mi paz. Porque al soltarte, ¿qué es lo que sucede? Yo me doy el permiso de procesar esta situación, porque mientras no te suelte, sigo distraído buscando culpables. Mientras no te suelte, sigo distraído. Mira esto aquí, evitando el regalo. No lo acepto. No lo acepto. ¿Sí? Es entonces como, para poder transformar algo, yo necesito aceptarlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora mismo puedo ir a tu casa y pintar las paredes de verde. Vale. Sí. No, ¿cómo se dice? No, ¿por qué? No. Es tu casa, claro. Aquí en mi casa no, discúlpame, si quieres píntalo en lo tuyo. Es lo que pasa. Si es que yo acepto tu casa porque tú me la regalas y ahora es mía, ¿sí? O porque tú te mudaste a otro lado, yo me mudo a vivir en tu casa, ya sabré qué es lo que hago con eso, porque ahora es mío, acepto. Pero cuando no acepto, mientras no acepte, yo no puedo hacer nada, porque no es mío. Y lo que no es mío no se toca. ¿Sí? Entonces, si ya estoy yo viviendo en tu casa, yo puedo pintar las paredes de verde, de azul, de negro, ponerle piedra, madera, lo que yo quiera. Es lo que pasa. La enfermedad y las situaciones necesitan, y este proceso es que yo las vuelvo mías, las abrazo, son mías, ¿sí? Mía. ¿Y sabes qué? El momento en el que la acepto, porque ya me perdoné, o sea, ya la solté, ya, o sea, me relajo, acepto, la vuelvo mía, la puedo transformar en lo que quiera. La puedo transformar. La verdad es que no, muy, muy fuerte. Muy fuerte y muy sabio. ¿Sabes cuántas veces la gente, y digo porque yo he estado inmersa en este proceso de ya lo acepté. Por año y medio no acepté que me dolían los pies. No, es que eso no puede ser. Traté de curarme de todas las formas posibles. Todas las que te puedas imaginar. Soy una experta en el tema de los pies. El que me pregunte, sienta al lado, le doy una lección. Pero yo dije, es que eso no va de fuera. Esto tiene que ser por dentro. Y muchas veces nos perdemos en esto.
las personas, la enfermedad, aquí en los Estados Unidos, todos buscan curarse de la enfermedad, nadie va al síntoma. Acabo de conocer a una médica funcional aquí en Miami, que está tratando de explorar las causas de las enfermedades de la gente. ¿Y sabes lo que pasa cuando vas a la consulta con esta doctora, Francis? La gente le habla 10 minutos de sus síntomas y el resto se pasa llorando. Porque ella empieza a indagar y hace las preguntas que ningún doctor, por falta de tiempo, por el sistema, por los seguros, porque los hospitales acá funcionan así, nadie hace esas preguntas. La gente está enferma porque tienes mucho dolor adentro. Realmente. Entonces es una forma diferente, es una forma de sanar a la humanidad, empezar a escuchar que existen, y tú decías nuevas técnicas, yo creo que al contrario son técnicas que han estado ahí por miles de años y que las pusieron debajo de un tapete el rato que dijeron que era más rentable venderte medicina que empezar a sanar. Toma más tiempo, sí, claro que toma más tiempo, pero el proceso creo que es infinitamente más rico y más, no sé, vital para una persona, te cambia la vida, ¿no? Esa parte que acabas de decir, te cambia la vida. ¿Por qué? Porque si no te cambió la vida, entonces, ¿qué es lo que sucede? No aproveché al maestro, no aproveché el regalo. Y es entonces cuando heredo. Y es cuando vemos, por ejemplo, has visto esas familias que son diabéticas, el abuelo diabético, los tíos diabéticos, el padre diabético, el hijo. Cuando vas a la consulta, lo primero que te dicen es cuidado porque tienes propensión. Entonces, ¿que mis genes son más, no sé, propensos o son malos? ¿O qué onda? No. Lo que pasa es que es la emoción. Y lo que sucede es que, claro, es por eso que nosotros vemos ahora, que es alarmante, ¿sí? Unos índices de diabetes, por ejemplo, en niños y jóvenes alarmantes, Sí. porque ya no solamente es tema de adultos, ¿sí? Mira esto, aquí se ha encontrado ahora Alzheimer en jóvenes de 14 años. ¿Te das cuenta? O sea, es como que, ¿qué onda? El Alzheimer no era solamente, discúlpame esto que puede sonar feo lo que te voy a decir, pero eso no es solo para viejitos. No, olvídate, ¿sí? Puedes ver un montón de situaciones complejas. El cáncer ahora, mire esto, aquí cada vez cobra más fuerza y ahora ves mucho en niños y jóvenes. Sí. Y es cuando nosotros vemos que, ¿qué es lo que pasaba? Eso antes solamente era de gente mayor. No, el tema es que ellos ya no pueden soportarlo y como no tuvieron la conciencia para manejarlo, ahora nosotros nos hacemos cargo de. Y es cuando queremos aprender a bendecir y a trabajar. Y cuando logramos hacer eso, nos cambia la vida. Nos cambia la vida. ¿Sí? Yo, por ejemplo, te voy a hablar de una cosa súper loca y no sé cuánto tiempo tome o no sé cuánto tiempo no tome el proceso de sanación, pero es el proceso que cada uno le da. Por eso es que yo me vuelvo autoridad y me vuelvo yo medicina. Soy hombre medicina, soy mujer medicina. ¿Sí? Yo curo, yo me curo. ¿Sí? Y es entonces cuando nosotros en consulta, yo he podido tener, te digo, estoy aquí gracias pues a Dios, muchas cosas bonitas. Y dentro de esto aquí, procesos en donde yo mismo he sanado enfermedades, situaciones complejas en mí, pero también ha comenzado a contribuir con mucha gente a mi alrededor. Y es cuando veo ese proceso de sanación, cuando liberas las emociones. Por ejemplo, hace no mucho tenía una persona que llegó, ¿sí?, a mi consulta y me decía, vengo aquí porque quiero que me ayudes a manejar la situación con mi pareja. ¿Cuál es la situación con tu pareja? Estamos mal, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué estás mal? Y empezamos con las preguntas, ¿sí? No, es que él no me entiende. En fin, después de haberle preguntado, ¿sí?, algunas cosas y pues es que la verdad es que estamos peleados porque no podemos tener hijos. Y lo que sucede es que, mire esto, aquí lo hemos intentado, o sea, al final ya me dijo que era el tema de los hijos y que el tema de que habían intentado 8 años, sí, 8 años de tratamiento sumamente doloroso, ilusionándose 3 veces aparentemente que ya estaba embarazada y arrojó el bebé, y en fin. Y fue entonces cuando empezamos a trabajar en todo esto y la pregunta era, sí, mire esto aquí, ¿realmente quieres ser mamá? O sea, ¿verdaderamente quiere ser mamá? Wow. Y la pregunta a él, porque le dije después, para poder trabajar en esto yo también necesito que él trabaje. ¿Verdaderamente quiere ser papá? Y entonces comenzamos a trabajar en todo lo que venía y empezamos a ver la carga que tenían sus padres y la carga que tenían sus abuelos y todas las razones por las que el árbol ya no quería seguir reproduciéndose. ¿Por qué? Porque un árbol enfermo ya no da frutos. Y esto lo digo con muchísimo respeto. Y es entonces cuando hicimos el trabajo que teníamos que hacer, trabajamos a nivel emocional, sí, fue una terapia bellísima, trabajamos como alrededor de unos 4 o 5 meses con estas personas, bellísimo. Y al final les dije, ¿realmente quieren ser papás? E hicimos una terapia de sanación a nivel energética, e hicimos una cosa muy bonita para que ellos puedan dar la bienvenida a esa alma,
y te estoy hablando, estoy aquí, es en serio. Ahora mismo el bebé, no voy a dar nombres porque pues, obviamente por tema estoy aquí, pero el bebé ahora tiene 7 meses y está precioso. Wow. Cuando 8 años, mire esto aquí, no sabían qué hacer, o sea, ya habían invertido muchísimo dinero. Las personas que han visto esto de aquí y saben de eso, es muchísimo dinero. Sí, Pero lo que ocurre es que no es el dinero lo que tú inviertes más caro, es la emoción, porque es desgastante, es perder, mire esto de aquí, la ilusión de inclusive estar con mi pareja, porque tenemos que hacerlo ahora, porque nos vamos a quedar embarazados, y ya, y de repente estamos embarazados y no pasó nada. Y de repente, ¿sabes qué? Congelemos los óvulos y ya me queda cada vez menos óvulos. Y o sea, un sufrimiento tenaz. Es una locura. Y es cuando ves que esa enfermedad, si eso es posible, ¿por qué no es posible todo lo otro? Pero es cuando yo creo más en la enfermedad que en la sanación. Yo creo en el cáncer, sí, el cáncer, el cáncer, el cáncer. Yo creo en la diabetes, diabetes, diabetes. Es más, si tú te pones a ver una persona, sí, que está enferma, sí, se presenta e incluso se olvidó ya de su nombre y es, hola, mucho gusto, soy diabetes. ¿Por qué? Porque es impresionante cuántas veces te recuerda en el día que es diabético, ¿sí? O que soy hipertenso, o que no sé qué cosa. ¿Cuántas veces en el día se dicen, yo soy sano, porque tu palabra crea? Pero es una parte tan compleja porque le damos nuestra fe a la ciencia. Para cortar esta parte aquí, lo último que te digo es, mi maestra con la que me voy yo a los viajes a Perú, ¿sí? Es una mujer que por una situación a nivel, bueno, en fin, genético y muchas cosas más, y un accidente que ella tuvo y todo esto de aquí, se destrozó la columna y se destrozó el fémur. Al destrozarse porque tiene placas metálicas, ¿sí? El diagnóstico de los médicos fue que ella no iba a volver a caminar. Y esta mujer, tú la ves, camina, sí, y no solamente camina, sube conmigo las montañas, hemos subido a Machu Picchu, o sea, caminamos, y esta es una mujer increíble. ¿Le duele? Sí. Pero ¿sabes qué es lo que dijo en algún momento ella? Ella es una mujer medicina, ella es una pampa misayo con la que yo trabajo en estos procesos para volverme un hombre medicina y trabajo en estos rituales. Pero ¿qué es lo que ella dice? Mire esto aquí, el diagnóstico lo puso el médico, el pronóstico lo pongo yo. Y fue entonces cuando ella dijo, gracias, sí, pero yo voy a caminar. Y comenzó a trabajar en todo esto. Y es su oportunidad enorme, como ella dice, ¿para qué? Para mirar que todo lo que ella dice no es solamente teoría, o no es un video aprendido de YouTube, o no es un libro que me lo he leído ya 5 veces y ahora entiendo que puedo decirle al mundo. No, 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 es una vivencia. Por eso es que cuando tú entras en este proceso de sanación y elevar tu conciencia, mi vale, que es la parte fundamental, te llegan esas vocecitas aquí que te dicen, ¿te duelen los pies? Para. Porque el proceso de sanación es un proceso propio, pero donde yo me permito estar conectado con la energía del Padre, con espíritu, con la fuente divina, con la vida, con la energía universal, como queramos decirle, en donde yo escucho y me convierto en mi propio maestro, porque soy el maestro y el discípulo. Y a través de eso, yo conecto con los maestros a mi alrededor. Por eso es que cuando el alumno esté listo, el maestro aparecerá. Es verdad. ¿Sí? Cuando el alumno esté listo. Y soy yo dándole autoridad al mundo, ¿sí? Desde mi autoridad, ¿para qué? Para que me traiga a mí las piezas claves y fundamentales para poder yo despertar. Los regalos. Los regalos. Y uno de esos es la enfermedad. A mí me encantó eso cuando dijiste lo del regalo, que cuando uno acepta, o sea, no sé exactamente cómo lo dijiste, pero cuando uno acepta la emoción o aceptas todo, le estás dando paso al regalo. Y en estos días que he tenido varias conferencias que he dado a mujeres y todo, yo hablo mucho de mi último proceso de adversidad, que fue el divorcio hace 2 años y medio. Y hablaba de un hecho que me pasó a mí. Obviamente, un divorcio no es fácil. O sea, a mí, pues de un día para otro, o sea, no es que mi ex esposo se murió, pero se murió en mi vida. O sea, se murió él, los hijos, la familia, mi moto, mi casa con piscina, mi país donde vivía, porque me mudé de país. Entonces, fue todos los sueños, ¿no? Pero tiempo, como 1 año después que me divorcié y me vine para Estados Unidos, estaba dando una clase, ¿no? Un taller a
unas mujeres de una cárcel de aquí de Atlanta. Y yo siempre digo que esto fue, o sea, algo bellísimo, ¿no? O sea, que el universo, Dios, yo, no sé, o sea, todo estaba en armonía para yo dar esta clase, incentivar a estas mujeres que estaban como en el programa que ya iban a salir en algún momento, darle estrategias de bienestar, ¿no? Y termino la llamada, fue por Zoom, y termino la mañana y me pongo a llorar. Y ahí le mando gracias a mi ex esposo. Y eso me hizo abrirme al regalo, porque si no me hubiera pasado todo lo que me pasó, yo no estaría aquí, yo no estaría haciendo un podcast con Valeria, yo no estaría impulsando a las mujeres emprendedoras para que tuvieran un negocio mientras trabajaban en su bienestar. Y ahí es donde me abrí al regalo, ahí es donde entendí, o sea, yo siempre supe que esto tenía un para qué y no por qué a mí. Lo que pasa es que en el momento, pues entre toda la tristeza, la decepción y todo, pues yo no lo veía, pero yo sabía que estaba ahí basado en todo lo que he vivido con el tiempo y en todo este autoconocimiento. Pero abrirme al regalo es lo que me ha permitido hacer todo lo que estoy haciendo. Y todos los días lo veo de cómo uno abriéndose, uno como aceptando las cosas, entendiendo que las cosas, o sea, como dice Tony Robbins, la vida no nos pasa, la vida no pasa para nosotros, sino por nosotros. Dice, life doesn't happen to you, it happened for you. Entonces, cuando tú entiendes que todo lo que te está pasando tiene un sentido, que tal vez no lo veas ahorita, pero todo tiene un sentido, o sea, tu vida simplemente es maravillosa. Y lo otro que tú me dijiste de los ancestros, yo estoy casi segura de varias cosas. Yo creo que soy mujer medicina, definitivamente, pero por todo mi proceso de sanación que he hecho conmigo, ¿no? Y cuando estabas hablando de eso, yo llevo unos meses sintiendo como unas palpitaciones súper raras. Pero mientras más las observo, en estos últimos días he sentido cómo se reducen. O sea, obviamente, pues yo creo que me lo estoy poniendo ahí. Igual voy a ir al médico occidental también para que me revise el corazón, pues por proporción, ¿no? Pero creo que por algo, tal vez por el estrés, por todo lo que estoy pasando últimamente, puede ser que me los haya puesto, ¿no? Wow, no sé, o sea, ya no sé qué pregunta, no sé si tú ibas a hacer una pregunta, ¿vale? No. Sí, bueno, yo creo que definitivamente, Yanni, nosotros hemos hecho algunas entrevistas, Francis, creo que tú eres de esos invitados que nos encantaría volver a tener aquí, porque hay mucho que hablar. No sé, Yanni, si estás de acuerdo conmigo, yo pienso que Total, o sea, tal vez como que nos dé las estrategias para cómo sanarnos, sí. No sé. Exacto. Sí, podemos trabajar en eso porque realmente es un tema que yo creo que da para más, o sea, definitivamente. Ya nos estamos pasando un poco del tiempo. Solo quiero hacerte una pregunta porque te sigo yo, tú sabes, desde tiempo, Francis, y eso tal vez lo podemos tratar más en otro episodio. Quiero que nos cuentes rápidamente sobre todo lo que tú hablas del curso de milagros. Quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia viviendo esto, que le expliques un poquito a la gente, un poquito porque yo sé que es muy extenso, de qué trata brevemente el curso de milagros y cómo tú has podido incorporar a tu vida y ahora enseñar a otros a vivirlo también. Gracias. Estoy aquí. El curso de milagros es un libro, ¿sí? Uh-huh. Y es un libro que trae una sabiduría bellísima. Fue canalizado por Helen Schucman de hace muchos años ya atrás. Y lo que sucede es que el momento en el que ella, sí, Helen, una mujer de ciencia, atea, totalmente atea, responsable del Departamento de Ciencias Humanas de una universidad en Estados Unidos, de hecho, uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? De pronto un día, ¿sí? Se ve sola en un momento complicado de su vida y se hace una pregunta a ella misma, obviamente a nadie más porque no creía en un Dios, atea. Y es cuando dice, ¿cómo es posible que yo sabiendo tanto tengo relaciones tan malas, incluso con mis colegas? Y es entonces cuando una vocecita empieza a hablarle. Y lo que ella dice es, no puede ser posible, o sea, además de todo esquizofrénica, ya se fregó. Loca. Sí. Y es entonces cuando esta vocecita se presenta y le dice que es el Maestro Jesús. Nosotros queremos empezar a mirar que cuando Jesús vino la última vez, hace 2000 y pico de años, ¿qué es lo que sucede? La humanidad era otra. Los recursos, la situación, la conciencia de la humanidad era otra. Por lo tanto, la forma en la que Él se refiere a la gente, sí, es una.
Y lo que hace es, pues, obviamente, guiarles en ese proceso de despertar. Y es cuando lo que hace Jesús es decir, oye, ahora te voy a entregar un recurso. ¿Para qué? Para la conciencia actual, para que tú puedas seguir trabajando en tu búsqueda. Y es entonces cuando viene todo esto del curso de milagros. El curso de milagros es un libro bellísimo porque tú tienes, sí, el libro de texto, donde vas a tener pues muchísima información y gran sabiduría para poder nutrirte y nutrir tu espíritu. Tienes adicionalmente el libro de ejercicios, 365 ejercicios para que tú puedas hacer los 365 días del año, ¿sí? Un ejercicio por día, pero no hace falta que lo hagas un ejercicio por día. Puede ser que lo hagas un ejercicio cada 2 días, uno cada semana, en fin, va a depender de ti. ¿Qué es la parte bonita? Te da la posibilidad de que tú lo hagas de la forma en la que te convenga, de la forma en la que tú, pues efectivamente lo sientas cómodo. Y tienes el manual del maestro. El manual del maestro te habla justamente cómo convertirte en un maestro de Dios. ¿Desde dónde? Desde que nosotros podamos empezar a entender que maestro y discípulo es lo mismo. Y nosotros, cuando logramos dar el paso de convertirnos en maestros, nos volvemos grandes discípulos, porque es cuando podemos, sí, enseñar, y es porque realmente lo hemos incorporado. Como por ejemplo, cuando yo empiezo a ser buen hijo, es apenas cuando empiezo a ser padre, porque ahora entiendo a mis padres. Y yo empiezo a ser un gran padre cuando ya soy abuelo, porque entendí el proceso, mire esto de aquí, de ser. Es entonces que para poder yo, mire esto aquí, procesar esto, es necesario enseñarlo, porque es cuando comienzas a sentir toda esa iluminación. Y es un proceso bellísimo, porque es un proceso de sanación donde creas milagros, verdadero milagro. Y lo que ocurre es que por eso se llama el curso de milagros, porque te da la opción de que tú puedas hacer el milagro en tu vida, de que tú puedas despertar la magia que hay en ti. Y lo primero que te dice es que no hay diferenciación en los milagros. Desde poder convertir probablemente el agua en vino, ¿sí? Si es que lo crees posible. O, mire esto aquí, si convertir la enfermedad en una sanación, ¿sí? O transformar las situaciones. Pero es cuando nosotros entendemos la parte espiritual. Y desde allí logramos dar ese paso. ¿Pero cómo? A través del perdón. ¿Y qué es el perdón? Corregir el error de interpretación. Corregir el error y devolverle la interpretación correcta a la situación. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los enemigos que te habla aquí? ¿Sí? El miedo y la culpa, el ego. A través del miedo y la culpa nosotros generamos todo lo que se desordena a nuestro alrededor. Y cuando logramos manejarlos, bendecirlos, aceptarlos y empezar a entender que incluso tienen un papel en mi vida, pero que ahora yo soy, ¿sí? Ese milagro viviendo en mí. Y abro mi corazón para que el Padre pueda expresarse a través de mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora yo reconozco que ese Padre no es otro, sino que mi alma, mi espíritu. Por lo tanto, soy yo, Dios. Y mira cómo se relacionan. Después de haber estudiado muchísimo el curso de milagros, no te imaginas, después de haber trabajado ya esto, pues, dictar talleres, trabajar en la psicoterapia de un curso de milagros, hacer un montón de cosas y haber vivido el proceso de los incas y haber vivido distintos otros procesos a nivel espiritual y de coaching y un montón de cosas. Lo bonito de esto es que todas se integran y esa es la parte de la integración, porque al final el mensaje es un mensaje de unidad. Nosotros desde la unidad resolvemos, desde la unidad creamos, desde la unidad sanamos, desde la unidad podemos vivir desde esa premisa hermosa del curso de milagros que hice, ¿sí? Y con esto nosotros le damos forma al curso de milagros y es que lo único real es el amor, ¿sí? Así es. Pero nada real, escúchame bien, aquí viene esta parte, y nada real, no pero, y nada real puede ser amenazado, y nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Por lo tanto, si yo creo en el amor, si yo creo en Dios, si yo creo en la fuente, si yo creo en el Padre, en el universo, si yo creo, por último, si soy ateo y creo en mí, oye, sí, está en mis manos darme realidad o darle realidad a la vida que me merezco y desde ahí esa sanación hermosa que merezco experimentar y desechar todo lo que no involucra salud perfecta, amor y todo lo demás. Hermoso. ¿Sí? En fin, hay muchísimo de qué hablar. No, sí, definitivamente. O sea, espero tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, compartas este episodio maravilloso que hemos tenido con este hombre espectacular. O sea, quiero hablar contigo, quiero hacer terapia contigo. Ya. Hermosa. Bienvenida. Mira, o sea, al final de cada episodio tenemos 3 preguntas que les hacemos a todas nuestras mujeres, tu primer hombre, que se responden en una palabra o en una oración. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo voy con la primera.
La primera pregunta es, si tú, con todo lo que tú sabes ahorita, si tú pudieses implementar un hábito, solamente un hábito, a todas las personas en el mundo, ¿cuál sería? Gratitud. Ah, me encanta. Hermoso. No nos habían dicho eso. Me encanta. La segunda pregunta es, si tú, con todo lo que sabes hoy también, pudieras decirle algo al Francisco de 15 años, con todo lo que él estaba viviendo en ese momento, en esas circunstancias, ¿qué le dirías? Que se ame, solo que se ame, que se dé tiempo para él y que viva cada situación, mire, estoy aquí, de la mejor manera. Que cuando tenga que llorar, llore, que cuando tenga que reír, ría, que cuando tenga que comer, coma, que cuando tenga que jugar, juegue, que cuando las cosas se pongan difíciles también, incluso eso, pues la viva a plenitud. Pero ¿sabes qué? Y mientras yo me dices esto de aquí, una de las cosas que se me viene a la mente es, muchas veces pensamos el tema de, si yo regresaría al pasado, le diría, no hagas esto, no hagas del otro, no te cases, yo también soy divorciado, y esta cosa de aquí. Y lo que sucede es que, oye, no, de hecho, dejaría que viva su vida, solamente la única cosa que le diría es, ámate Amén. y disfruta a plenitud, o sea, con pasión cada día, como si fuera el último. Y tal vez lo último, antes de darle un beso, si podría verle a ese Francisco, le abrazaría, le daría un beso y le diría, sí, oye, todo está bien, todo está bien. Y todo va a estar bien y va a ser perfecto. Sabes que yo desde hace un tiempo para acá, no sé, hace 6 meses, no sé, o sea, yo obviamente, Valeria y yo hemos trabajado muchísimo en nosotras mismas, tal cual como tú, ¿no? Y yo yo creo que la rama de todo es el amor propio y la gratitud, por supuesto, pero nosotros no avanzamos en la vida algunas veces por que no trabajamos el amor propio, pero yo todas las noches me hago caricias en el pelo, en la frente, por alguna razón. Y me digo, me amo y me levanto en la mañana y me abrazo yo mismo. Entonces es muy lindo, me encanta como ese consejo. La última pregunta, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Amor. Es que es amor. Hermoso. ¿Sí? En una sola palabra es amor. Porque es, mire, esto es estar bien, bienestar. Es me amo. Porque me amo, genero bienestar. Cuando no me amo, genero conflicto, dolor, situaciones, un montón de cosas. O sea, la falta de amor. El amor lo que hace es que existe ese bienestar. Por eso, cuando tú dices, me hago estas caricias y todo esto de aquí, mira qué lindo. A nosotros nos enseñaron a que alguien más tiene que hacerlo por mí. Y por eso es que acepto esas relaciones tóxicas muchas veces. O acepto estar con alguien que, o sea, ya por último, o sea, por lo menos me hace la caricia. Y no nos damos cuenta de que no. El tema es, empiezo por mí. Y yo completo, o sea, ese concepto de las medias naranjas es lo peor. Traigo a un incompleto queriendo completar a otro incompleto. Me encantó. Además, aquí es 2 naranjas completas. Yo completo, te traigo completo a mi vida, porque no te necesito, te elijo. Pero te elijo. Hermoso. Francis, hemos llegado al final de nuestra entrevista. No sabes cuánto te agradezco con todo mi corazón por haber aceptado esta invitación. Ha sido una entrevista reveladora, inspiradora, con muchos conceptos que tal vez la gente, nuestra audiencia, está empezando a conocerlos, a trabajarlos. Gracias por traer esta visión novedosa, milenaria, ancestral, por traer amor a este mundo, Francis. Muchas gracias. El mundo lo necesita tanto. Personas como tú, me ha encantado. He amado el concepto de persona medicina. He amado que nosotras podemos ser realmente los que llevamos el timón de nuestra vida. Estoy segura que tendremos nuevamente en el futuro en otro episodio, porque aquí hay mucho de qué hablar y la gente, la humanidad necesita escuchar estos mensajes para empezar a vivir de una forma diferente. Si queremos que nuestras futuras generaciones vivan en un planeta sano en todos los sentidos. A ti que nos escuchas y nos ves donde quiera que te encuentres, comparte este episodio, compártelo con la gente que tú piensas que puede necesitarlo el día de hoy, porque puedes impactar en una vida poderosamente. Suscríbete a nuestro canal, suscríbete a nuestro podcast, donde todas las semanas tenemos entrevistas tan hermosas e inspiradoras como la del día de hoy con Francisco. No dejes de escucharnos y recuerda que estamos aquí siempre para poder apoyar tu crecimiento personal, tu bienestar integral
Gracias, Francis. Gracias, Yanni, una vez más por esta hermosa oportunidad de hacer esto juntas. Les mando un abrazo muy grande a los dos y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Saludablemente Mujer. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por lo que hacen, porque gracias a que hay estos espacios de crecimiento nosotros podemos llegar a miles de personas. Gracias por su labor comprometida, gracias porque sin duda son dos mujeres medicina y gracias por darme este placer enorme y este honor de acompañarles, ser el primer hombre en este programa maravilloso. Que Dios les bendiga, les abrazo con mi corazón. Un abrazo grande, gracias.